Teatro en Caracas, Venezuela. Su trayectoria. Es licenciada en arte por la Universidad Central de Venezuela. Ha dirigido el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, el Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez y los espacios culturales de Cantebé. Es consultora en proyectos de artes visuales y de gastronomía, investigadora, docente universitaria, coautora del libro Nuestra cocina a la manera de Caracas. Además, tiene varios ensayos publicados sobre temas de cultura gastronómica y ha sido columnista de la misma fuente. Su vida en logros. Es la primera mujer en ocupar la presidencia de la Academia Venezolana de Gastronomía. Además, es una importante referencia para el mundo gastronómico actual y forjadora de la expresión La Generación Escanone, que explica el accionar de un grupo de cocineros responsables de hacer cocina venezolana de principios del siglo XXI. Su pasión. La gastronomía como experiencia sensorial y asunto de interés siempre estuvo en su radar, pues tuvo la fortuna de nacer y ser criada en el seno de una familia en la cual comer bien era un mandamiento. Me gusta ese mandamiento. Ay, a mí también. Qué maravilla. Que sea así como un mandato. Hay que comer bien. Bienvenida, Ivanova, ¿cómo estás? Encantada de estar con ambos. Qué bueno que Bienvenida, qué Gracias gusto por la recibirte. esté por aquí. Bueno, gestora cultural, presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía, y decías que, bueno, que ha formado mucho y has caracterizado mucho lo que es nuestra cultura gastronómica. Pero ¿cómo definir cuál es la cultura gastronómica del venezolano? Bueno, para empezar, yo soy una mujer que viene del sector cultural. Ok. Sí. Y para mí la gastronomía es una expresión cultural, como las artes visuales, Así es. los museos, que es lo que yo más he trabajado. Que la gastronomía para mí ha sido un trabajo ya de, mi marido no le gusta que yo lo diga, pero de jubilada, porque yo no tengo ni nietos ni nada de eso. Y cuando terminé en el Museo Soto, me iba a tomar como un año sabático, pues se dio ya yo había entrado a trabajar, aparte me habían invitado a ser miembro de la Academia Venezolana de Gastronomía, porque yo tenía una columna en el Nacional que se llamaba Papilas. Okay. Pero mi approach a eso siempre fue cultural. Okay. Eso es porque es lo que a mí me interesa, son las herramientas que manejo. Y decidiste que para jubilarte ibas a trabajar más. Sí, y te lo digo trabajando, Claro. pero ahora trabajo el doble. Lógicamente. Y además ad honorem. Entonces, me voy a jubilar, voy a montar una posada. Bueno, prepárate. Prepárate. Porque vas a trabajar como un loco. Trabaja uno más porque, claro, tú estás en un museo y tú tienes, digamos, una estructura en la cual, y tienes gente, pero aquí no, aquí es distinto. Entonces, pero para mí eso es fundamental porque yo no puedo estar sin trabajar. Claro. Para mí eso sí es un Eso mandamiento. es vida. Sí, señor. En mi casa comer bien era un mandamiento, pero para mí el mandamiento es estudiar y trabajar. Pero dedicarse al arte o a la gastronomía, Ivanova, yo no sé, pero yo lo veo como divertido. ¿Es divertido? Depende de cómo lo asumas. Ajá. Sí, porque siempre dicen que si a uno le divierte lo que hace, pues ya no es un trabajo. Claro, más que divertido es porque me gusta mucho. Yo diría que hay todo lo que es la cultura en general para mí siempre ha sido de mi mayor interés. Literatura, artes visuales fundamentalmente. Okay. Y la gastronomía era una cosa muy cercana porque mis abuelas cocinaban y les gustaba cocinar y papá era yo diría que era un gourmand, un gourmet. Era un hombre que le gustaba la buena comida, le gustaban los buenos caldos franceses, él mismo los importaba. Entonces, de pequeña tuve esa ventaja. Claro. Y me di cuenta que allí también había mucho que explorar, porque finalmente la cultura gastronómica, volviendo a tu pregunta inicial, Unai, la cultura es la expresión de identidad de un país, de un territorio, de una nación, de un pueblo. Claro. Es quizás la expresión que más te define. Cómo comes, qué te gusta, todo lo que hay detrás de la alimentación, y la gastronomía es eso, una expresión cultural vertebrada por la alimentación o por el hombre como ser que se alimenta, tiene que ver con un país, un territorio, una geografía, una historia. Claro. Tiene que ver con todo. De ahí también el dicho, no solamente en nuestro organismo, sino también en nuestra manera de relacionarnos con los demás, que eres lo que comes, ¿no? O sea, uno es lo que come. Ahora, pero te preguntaba eso porque el venezolano es
de comer siempre apegado a determinados platos, o sea, de no variar, o más bien nos gusta probar, nos gusta variar, nos gusta inventar? No sé, ¿qué tanto nos aferramos a esa cultura o ese acervo que traemos de nuestros mayores, o nos da por querer variar y por querer inventar? Y agrego, perdón que te interrumpa, Ivanova, Ajá, dime. tenemos los venezolanos cultura gastronómica, Claro que sí. precisamente por lo que Claro está que la diciendo Unai, tenemos, ¿no? La migración afortunadamente, pero de tantos no es- lugares de Europa. Tu pregunta no es descabellada, Ujú. porque en 1984, cuando se fundó la Academia Venezolana de Gastronomía, uno de sus fundadores, que fue José Rafael Loera, el gran historiador de la alimentación en el país, junto con Armando Escanone y Benami Fiman, que son las Sí. tres figuras principales de esa academia, su trabajo de incorporación existe, responder a esa Sí. pregunta, no existe una cocina venezolana, porque había Ujú. gente que en el 84 se lo preguntaba, Claro. él no como historiador. Por supuesto que existe una cocina venezolana. Yo diría que existen varias cocinas venezolanas porque es muy distinto con la cocina del norte, con la Ujú. cocina guayanesa, con la cocina maravina, con la Ujú. cocina... Y esas son cosas que nosotros estamos empezando a ver ahora. Entonces, ese mismo mestizaje que tenemos en la Que piel lo tenemos vemos en la cocina también, en la ¿no? cocina. Lógico. Y además nosotros tenemos unas características muy particulares porque Venezuela ha sido un país, especialmente Caracas, primero costero, Ujú, Ujú. primero con grandes recursos. ujú. Entonces nosotros somos la cocina, Armando Escanone decía que una de las características de la cocina venezolana, especialmente la caraqueña, es que es muy cosmopolita. Ujú. Ujú. ¿Por qué? Sí. Porque además nosotros tuvimos una gran inmigración en los años 50, Ujú. italianos, portugueses, que trajeron sus modos de comer. Y luego teníamos una economía que nos permitía acceder a todo. Viajábamos, porque no Claro. había que tener dinero Ujú. para viajar, Así es. un venezolano. Es cierto. Y Caracas era un sitio donde venía gente de todas Claro. partes del mundo. Y antes tuvimos una migración turca, libanesa, exacto, Turca, muy rica libanesa, también, que vinieron- aportó mucho. sí, Chinos, o sea, todo. de muchos sitios. Sí. Mira, Ivanova, tenemos que hacer una Ujú. pausa, un corte, pero nada, hacemos publicidad, escuchamos buena música y seguimos conversando con Ivanova de Cambús, gestora cultural, presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía, a propósito, bueno, de conocer la visión que tiene ella sobre el mundo según Ivanova de Cambús. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. Bueno, y hasta ahora les hablo de JJ Import Corp, que es la empresa de envíos internacionales que les recomiendo siempre, todos los días. ¿Por qué?
Bueno, porque en JJ Import Corp somos tu socio de confianza para envíos desde los Estados Unidos a Venezuela. Te garantizamos un servicio logístico seguro y confiable. Por eso te invito a que te conectes con JJ Import Corp a través de su cuenta en Instagram, @JJ Import Corp, o que explores su sitio web en la www.jjimportcorp.com, y allí vas a conocer todas las opciones de servicios que te ofrecen. Los envíos aéreos, los envíos marítimos para esos comerciantes, empresarios que quieran tener sus anaqueles full de mercancía durante todo el año. Esa es la opción que te recomiendo porque te va a encantar su servicio. JJ Import Corp durante todo el año es tu aliado logístico. Y Laboratorios Elmore tiene 65 años, brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de distintas marcas, como son Tachifirin, Tachiforte, que es el acetaminofén de Laboratorios Elmore, o Brugesic de 200 miligramos, que es el ibuprofeno de Laboratorios Elmore, unas pastillitas pequeñitas de fácil deglución. Pero también si hay afectaciones en tu garganta, por ejemplo, está Tantum en distintas presentaciones, tópico bucal, spray, en pasta dental, o la farcaína, que es analgésico, anestésico, antiséptico y además con unos deliciosos sabores a naranja, tutti frutti y miel limón. De verdad que la variedad de productos es muy, muy amplia porque, bueno, son 65 años acompañando a la población venezolana. Como te digo siempre, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Laboratorios Elmore. Habitar en otra tierra. El mundo según Ivanova Decán Gambús, gestora cultural, presidente de la Academia Venezolana de Gastronomía y nuestra primera invitada en esta nueva etapa de Agenda de Éxitos, ahora de tarde para toda Venezuela, hasta ahora conectadísimos a través de Circuito Éxitos. Muchas gracias. Bueno, Ivanova, ¿cómo no hablar, Dios mío, que tú eres hija, bueno, de aquel gran ícono de la hípica, Ali Khan? Claro, porque uno lo conoce como Ali Khan, pero cuando uno lee que realmente él se llamaba Virgilio Decán, pues bueno, ahí uno ata cabos y entiende absolutamente todo. Y bueno, como estamos revisando cómo ves el mundo que te rodea y hablamos, bueno, obviamente de lo que ha sido tu pasión, el arte, la gastronomía, ¿a tu papá le gustaba la buena cocina, digamos? Sí, yo digo lo que decías. papá fue el que abonó ese terreno Sí. para ambas cosas, tanto para las artes como para la gastronomía, porque papá poco a poco empezó a hacer su pequeña colección de arte con su gran amigo Miguel Otero Silva, que lo guiaba, y cada vez que viajábamos juntos insistía en ir a los museos. Entonces yo con papá pues eso lo desarrollé. Y lo mismo con la comida, porque antes no había internet ni nada de eso, pero yo siempre he sido muy, muy estudiosa. Sí. Entonces él me preguntaba, mira, mija, vamos para tal parte, ¿qué opinas tú? Yo me metía, como decían antes, unos puñales, yo me ponía a estudiar y preparaba unos dossiers. Mira, papá, aquí el restaurante tal o cual, yo no sé cómo investigaba yo tanto, como no tenía nada lo que tiene ahorita. Y él me hacía caso, éramos muy cómplices en eso, ¿no? Y luego, bueno, en la casa había ritos como el pastel de morrocoy de los Jueves Santos, las lapas que mi mamá a veces hacía, y mis abuelas paterna y materna, pues eran grandes cocineras. ¿Ese apellido Decán y Gambús de dónde son? Decán es un apellido indio. Okay. Decán es una meseta que queda en el centro de la India. Okay. Esos indios fueron a Inglaterra, de Inglaterra pasaron a Trinidad y de Trinidad a Bolívar. Ok. Y Gamboa, yo tenía un profesor también que era de origen trinitario. Ajá. Dios mío, se me va. Y también era hindú trinitario. Eso era, Y Gamboa es un apellido catalán. Ok. Mira. Hilarión Gamboa era un comerciante que llegó a mediados del siglo XIX a Bolívar, el estado de Bolívar. O sea, Y eso seguramente también había influencia de esas cocinas en tu casa, ¿o no? ¿O ya se había perdido bueno, un yo poco? creo que se había perdido un poco porque, digamos, la familia de Can eran cocineras, pero cocinaban comida guayanesa. O sea, el morrocoy es una cosa pues, que no solamente en Oriente también lo hace. Típica de esa zona. Y las gambú, mi abuela era mariño de Gambú. Okay. Entonces ella era de Anzoátegui. Ajá. Entonces, cocinaba también comida de Oriente, muy, muy criolla, con ese punto dulce que también es de los caraqueños. Sí, señor. Entonces, muy característico. Tenía como todo eso allí
Y papá no solamente me guió o me acompañó por esto, sino que también era un gran melómano Ujú. y un gran defensor del idioma. Ok. Entonces esas son dos cosas que yo cuido mucho. Había que Con él. hablar bien en la casa. Yo o sea, tengo que mm. hablar correctamente, yo no me como las palabras. Ok, Y luego, claro, yo estudié idiomas y entonces claro. Perfeccionaste mucho más. perfeccioné, porque estudié inglés, francés, etc. Fíjate, cuando tú hablabas antes, por ejemplo, de algunos productos o de esa vuelta otra vez a mirar nosotros, yo no sé si incluso todo el tema de la migración, este proceso terrible que hemos tenido en La los últimos diáspora. 25 años, Ujú. también yo creo que ha servido de alguna manera para reconocer y poner en valor muchos productos nuestros. Cuando la gente Ujú. habla de, oye, es que no consigo un queso blanco, por ejemplo, o el ají margariteño tal, o los aguacates como los de Yaracuy, mira, no Ujú. los consigo en ninguna parte. Yo creo que eso ha hecho que miremos con mucho más cariño, con mucho más afecto y A aprecio nuestros propios productos productos, sí. nacionales, ¿no? Ujú. Sí, no solamente lo valoramos más, sino que producto de esta diáspora hay muchas personas que están, por ejemplo, en Galicia, ahí Ujú. están haciendo quesos Ujú. tipo venezolano. Tipo Ok. venezolano. Ujú. Ujú. Entonces, o lo están haciendo en Escocia. Ok. Entonces, claro, uno se Imagínate. pregunta por los procesos porque los quesos frescos nuestros muchos de ellos no son pasteurizados y Claro. entonces ahí hay Cierto. otros temas pero sin embargo, Sanitario, hay que comerlos muy exacto, rápido, además, no se pueden Mm, conservar. no se puede. Exacto. Y una de las cosas que uno más extrañaba antes, bueno, sigo extrañando, si viaja es un queso fresco venezolano, Sí. que son los Ciertamente. mejores quesos frescos del mundo, dicho por historiadores extranjeros. Ujú. Un historiador inglés importantísimo que habla de la historia de la cocina en el mundo y él dice que los quesos frescos de Venezuela son únicos. Ay, qué maravilla. Y eso fue antes de la diáspora que él escribió Exacto. eso. Ok. Bueno, Era un problema que económico. conste. Y si a eso le pones una cachapa, no te quiero contar. Sí. Ah, Oh, bueno. Bueno, Ya la está, locura con las arepas, por ejemplo, imagínate. Sí. Yo O los soy de- tequeños, la locura yo de los soy- tequeños. Sí, yo soy de cachapas como Antonio. Ahora A mí me se parece que la chapa es conocen una la- cosa maravillosa. Una Las chapa con arepas en queso, todas bueno. partes del mundo y por Sí. supuesto, bueno, pues hay la controversia de si son de Colombia o de acá, pero no señor, son de acá, Sí, señor. de Venezuela. El nombre es de acá, no, pero no vamos a pelear por eso. Ivanova, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo utilizarías? caramba, Ajá. que no sé, nunca había pensado eso. Un superpoder. Yo diría que para cuidar mi salud y la Ajá. de la gente que quiero. Bueno, pues muy Eso, bien. El poder de la salud. De la Wow, eso es salud. importante. eso es importante para mí. Que entra mucho por la boca también. Mm, Por la entra buena por la comida. boca, bueno. pero por ejemplo, a mí uno de mis grandes temores es La perder mi cabeza. cabeza. Claro. Claro, de todos. Mi capacidad, Ujú, mi lucidez, sí. esa Yo fuerza. espero que si eso me pasa, que no me dé cuenta. Claro, tú no te vas a dar cuenta. Claro, se van a dar cuenta los demás, pero se bueno. van a dar cuenta los demás. Ah, que van mira, a pero tener eso será que problema cargar de ellos. Tu Pero que deseo uno se- realizado. Mira, totalmente, Sí, totalmente. señor. Ivanova, qué muchísimas gusto gracias. haberte No, el gusto tenido. ha sido mío y les deseo mucho éxito en este Amén. nuevo horario que seguro lo van a tener. Amén, amén, Muchas claro que gracias. sí. Gracias. Ivanova de Cangambús, gestora cultural, presidente de la Academia Venezolana de Gastronomía y nuestra primera invitada en El Mundo Según en este nuevo horario de Agenda X.